Buen día, señores, y saluditos. Bueno, pues hoy es un día muy especial para mí y espero que también lo sea para algunos de ustedes. Pues a principios de este año 2023 miramos la nueva presentación de los nuevos Air Venturi Avenger, que para mí es el mejor PSP para iniciar en el mundo del PSP. Y después de 8 meses al fin terminó esa espera. ¿Por qué? Porque pues aquí lo tenemos, el nuevo Air Venturi Avenger X. Primero le damos las gracias a Air Venturi. Thank you, Air Venturi. Thanks, Pyramid Air. And thanks to Mr. Tyler. Thank you so much. Señores, estoy muy emocionado por tener aquí el nuevo Avenger X disponible en la tienda de pyramidair.com. Yo le voy a dejar enlace de compra en la descripción del video. Primero veamos aquí su presentación, una hermosa presentación, una hermosa caja. Por aquí de este lado miramos los varios modelos del Avenger X. Yo paso a mostrárselos más de cerca, miren. Pues ahí tenemos el Avenger Bullpup, tanto de tubo como de botella. De este lado tenemos el táctico de tubo y de botella. Aquí de este lado nos muestra sus especificaciones, ahí la tenemos. Y aquí tenemos el sintético de tubo, el sintético de botella, el de madera de tubo y el de madera de botella. Esos son todos los modelos del Avenger, del nuevo Avenger X. Ok, pues vamos a sacarlo de aquí. Y aquí lo tenemos, el nuevo Air Venturi Avenger X de culata de madera. Wow, está muy hermoso. Wow, miren nada más esta maravilla de PSP. No es pesado, nada de pesado. Este es en calibre .22, ok. ¿Qué más nos incluye? Nos incluyen dos cargadores, uno de 16 postones y el otro de 10, y su charola de monotiro. Aquí tenemos el manual con todos sus modelos del Avenger X y bastantes llaves L Allen y bastantes O-rings, demasiados. Pero wow, de verdad que qué hermoso está este Air Venturi Avenger X. De verdad que está muy hermoso. Miren nada más esta culata. Bueno, yo paso a mostrárselo más de cerca. Ok, pues aquí tenemos el nuevo Air Venturi Avenger X. Miren nada más esta hermosura de PSP. Aquí tenemos el tubo de 210 cc. Aquí ya nos incluye el fuel probe para llenarlo de aire, ahí ya viene incluido. También aquí tenemos un adaptador por si queremos ponerle un silenciador, eso está muy bien. Aquí nos incluye un riel Picatinny para un bypass. De este lado tenemos el manómetro de la presión del aire. Aquí ya nos incluye un puerto de transferencia. Aquí tenemos el side lever, ahí está. El seguro tiene un gatillo de 2 etapas. Y aquí tenemos el tornillo del ajuste del martillo. Ok. De este lado tenemos el manómetro del regulador del nuevo Air Venturi Avenger X. De este lado, de donde viene el manómetro del regulador, aquí nos ofrece el desgaste del tubo del aire. Si usted quiere sacarle del aire al tubo, es en esta parte. Aquí abajo tenemos el ajuste de la válvula reguladora. Y pues aquí tenemos un riel Picatinny para la mira telescópica. Entonces ahí tenemos el nuevo Air Venturi
Avenger X. Muy hermoso. Ok, pues este Air Venturi Avenger X que tenemos aquí es en calibre .22 y tiene un tubo de 210 cc, y con este tubo nos puede dar hasta 80 disparos. En calibre .25, 55, y en calibre .177 un poquito más de 100. El cañón es intercambiable. Si usted quiere un calibre .25, solamente se compra por separado el cañón en el calibre que usted quiera y se lo pone a este mismo. También la palanca es intercambiable. Si usted es izquierdo, se la puede poner de este lado. Es llenado a 4350 psi, 300 bares. Entonces, yo voy a pasar a ponerle una mira telescópica y ahorita regresamos. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Ok, pues ya regresamos y miren nada más este hermoso PSP. Wow, se mira muy hermoso. Ya pasamos a ponerle su mira telescópica, un bipod de la marca UTG. También ya pasamos a limpiarle el cañón y miren, escuche por favor, este PSP me llegó regulado a un poquito más arriba de 2000 psi. Entonces yo le saqué todo el aire, cerré la válvula reguladora, lo llené de aire y ahora lo dejé en 2000 psi el regulador. Y así es como voy a hacer las pruebas siguientes. Miren, yo creo que usted ya lo miró, ¿verdad? Tenemos un viento bastante fuerte, pero bueno, veamos cómo nos va con este Air Venturi Avenger X. Ok, 54 yardas, 50 metros, JTS Dead Center 16.08 grains. Mucho viento. $895, $881, $879, $881, $881, $879, $879, El regulador trabaja muy bien. Wow. 50 metros, muy buena agrupación. JTS Dead Center 16.08 grains. Una muy buena velocidad. Excelente. Ok, vamos para allá. 50 metros. Se mira genial, genial que se ve. Paramos de grabar aquí, ok. Y miren nada más. Le medimos aquí. Y miren nada más. Esta 0.83. Wow. Qué increíble agrupación. 0.83 pulgadas. Excelente. Aquí solamente hubo uno. Aquí fue la mayoría, miren nada más. Excelente, excelente. Miren, una moneda, un cuarto de cora, 25 centavos. Y miren nada más. Oh, wow, increíble agrupación. JSB 1589 grains. 50 metros. 905, 895, 893, 888, 884, 885,
88, 800, 81, 800, 84, 800, 86. También le fueron muy bien. JTS Dead Center 18.1. 800, 88, 800, 88, 800, 88, 800, 86, 800, 84, 800, 79, 800, 84, 800, 77, 800, 75. Ahí estuvo. FX 18 grains. $888, 886, 879, 879, 879, 877, 875, 879. Ok, con estos trabajaron muy bien. Con los JTS Dead Center, aquí el side lever es un poquito medio duro. Con estos, muy suavecito. Muy bien. Bueno, pues hasta ahorita el Air Venturi Avenger X culata de madera se ha estado comportando muy bien. Ha tenido una muy buena precisión con casi la mayoría de los pellets que le he puesto. Y a pesar de que hemos tenido un viento bastante fuerte, yo lo tengo regulado a 2000 PSI. Entonces ya usted lo regulará a la forma que usted quiera para así encontrarle su mejor pellet. Pero hasta ahorita está trabajando muy bien así a como yo lo regulé. Todas las agrupaciones han sido a 50 metros. Hasta allá está el target. 50 metros. Y bien, pues ahí estuvieron estas agrupaciones con el Air Venturi Avenger X culata de madera. Yo se las muestro ahora. JSB 1589 grains, 889 pies por segundo. Una agrupación muy cerrada. Ahí está, miren. Excelente. Aquí tenemos la moneda. Se la ponemos y los alcanza a cubrir completamente todos. Después, JTS Dead Center 16.08 grains, 882 pies por segundo, 37.4 joules. La agrupación también fue excelente. La moneda los alcanza a cubrir completamente todos también. Después, JTS Dead Center 18.1 grains. Esta sí fue un poquito más abierta. Se abre un poquito. Y la moneda, pues, salen como dos. Por último, FX 880 pies por segundo, 41 joules. La agrupación también muy cerrada. Excelente. Miren nada más. 0.72 la moneda. También los alcanza a cubrir completos. Todas las agrupaciones fueron a 50 metros y a una velocidad similar. 889, 880. Este PCP la verdad que está muy hermoso y es excelente. Air Venturi Avenger X. 4 tapitas de agua. 50 metros, 4 tapitas de agua. Mucho viento.
Vamos ahí. Primera. Segunda. Tercera. Oh, 4 tapitas de agua a 50 metros y con viento. Wow, este PCP es maravilloso. El side lever es suave, no es duro, está bien. El regulador ha estado trabajando muy bien, es muy consistente. Trabaja muy bien el regulador. Uf, y el viento aún sigue muy fuerte. Wow, mucho viento. Ok, pues ahora hablemos sobre el puerto de transferencia. Este puerto de transferencia solamente tiene dos opciones. Usted lo deja alto o lo deja bajo, porque si usted lo deja en el medio, no se estará estable. En el transcurso de los disparos se estará moviendo. Entonces usted lo deja bajo o lo deja alto y estar ajustando su potencia mediante su tornillo del martillo, que aquí lo tenemos. 87 yardas, 80 metros, FX 18 grains. Izquierda. Oh, mucho viento, mucho viento. Oh. Excelente. Wow. Está haciendo mucho viento, como lo ven, pero aún así la agrupación no fue tan mal, estuvo bien. Mucho viento. Este PCP tiene un cañón de 22.8 pulgadas, casi 23 pulgadas, y ya todo completo mide 44 pulgadas. Ok, escuche por favor, aquí se lo voy a decir nuevamente. Para regular este PCP, bueno, primero asegúrese de sacarle el cargador, que no tenga pellets adentro, póngale seguro. Entonces, lo primero que usted va a hacer es sacarle el aire. Métale una llave aquí, ábrale hasta que salga todo el aire. Una vez que salió el aire, lo cierra y asegúrese que el regulador haya quedado sin aire. Si el regulador en caso quedó con aire, dispárelo en seco unas 3-4 veces hasta que usted vea que el regulador quedó sin aire. Una vez eso, bueno,
aquí cierre la válvula reguladora. Usted la cierra. Después de eso vuelve a llenar el PSP de aire y entonces sí abre poco a poco la válvula reguladora, ya según el ajuste, el seteo que usted le vaya a hacer. Wow, el viento todavía sigue muy fuerte, pero bueno, aún así, ¿qué les pareció este video con el nuevo AirVenturi Avenger X culata de madera? Para mí se desempeñó muy bien. Yo lo veo muy hermoso, a pesar de que es culata de madera. Para mí no es pesado, ya que la madera suele ser un poco pesada, pero esta no lo es en absoluto y está muy bonito. Las agrupaciones que se hicieron, wow, la verdad que le fueron muy bien. Aquí están los JSB 1589, una excelente agrupación, 889 pies por segundo. JTS Dead Center, 882 pies por segundo con 16 grains. Y FX, 880 pies por segundo. La agrupación excelente. A 50 metros esto fue fenomenal. También los disparos que hice a 80 metros estuvieron muy bien. El regulador trabajó muy bien. Tiene una muy buena autonomía, muchos disparos. Bueno, eso ya depende el ajuste, el seteo que usted le tenga. Así a como yo lo tengo regulado, con 2000 PSI en el regulador, fácil le puedo sacar hasta 70 disparos, llenándolo completamente hasta los 4300 PSI. Me hubiera gustado hacer pruebas a 120 yardas, pero el viento está muy fuerte. Entonces ya en otro video le vamos a seguir haciendo más pruebas hasta 120 yardas. Yo le dejaré más información y enlace de compra en la descripción del video. Miren, y esté atento a mis otros videos, porque miren lo que tenemos aquí. Otro nuevo AirVenturi Avenger X, y este lo vamos a convertir a botella. Aquí tenemos las partes para convertirlo a botella. Thank you a AirVenturi por habérmelo enviado. Entonces, esté atento a mis siguientes videos, ¿ok? Así que saludos, bendiciones y nos miraremos hasta la próxima. Bye bye.